República Dominicana, soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM y de vernos en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado de costumbre a mi querido hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal. Bueno, vamos a arrancar con el paneo, que siempre hay cosas. Muchas actividades temas y noticias internacionales. Habíamos hablado de la cumbre del G20 que se celebró hace 2 semanas y en donde se tendió por primera vez la posibilidad de una negociación para la salida de la guerra de Ucrania. El presidente Putin, habíamos destacado la semana pasada que por primera vez se refirió a eso como una guerra, una desgracia, una calamidad. Una catástrofe. Una guerra, porque él siempre llamaba a ese conflicto una operación militar especial. Bueno, lo copió de los Estados Unidos, que no menciona la palabra guerra, operación. Nunca Iraqi Freedom. Haciendo uso excelente de las denominaciones, de los conceptos de derecho internacional, para que no los acusen de cometer crímenes, ¿verdad? Entonces, Putin lanza esa idea de que nunca se han opuesto a una negociación y cambia el panorama porque entiende que es el momento adecuado para hacerlo a raíz del surgimiento de los conflictos en el Medio Oriente, específicamente en Israel y Hamás, y entiende que es el momento para que la comunidad internacional quite el foco de la guerra de Ucrania, le dé un poco de respiro a los países, a Europa, a Occidente específicamente, para que terminen ese conflicto. Y la verdad es que Europa no soporta más el peso de la guerra de Ucrania ante la posibilidad de que haya una negociación forzada entre Rusia y Occidente, no entre Rusia y Ucrania, porque Ucrania permanece con la intención de que el conflicto se extienda. Entonces, bueno, no Ucrania, el gobierno de Ucrania. El gobierno de Ucrania, sí, correcto, correctísimo. Hay que decir cuya supervivencia depende del conflicto. Porque tú sabes que el año que viene le tocaba elecciones. Exacto. Y además, como hemos dicho antes aquí, Zelensky antes de la operación militar rusa, que fue en febrero del año 2022, antes de la operación, en noviembre, en Ucrania se habían producido elecciones legislativas. Sí, estaba muy mal. Y había, no es que estaba mal, no, es que lo habían barrido. Barrido, sí. Entonces, corría riesgo de tener crisis de gobernabilidad y de incluso hasta de no terminar el periodo, porque recuerda que lo que le pasó a Yanukovych en Ucrania. Ucrania, sí, que fue depuesto en un conflicto, en movilizaciones que se producieron. Y un tema de inestabilidad política que hay ahí que podía llevarse hasta el gobierno. Así es. Entonces, ¿a quién le conviene ese caos? Es al que está en la cuerda floja. Bueno, y la realidad es que Europa está con una crisis económica, con problemas de todo índole, de inflación, y es un peso muy grande. Habíamos dicho que a pesar de ese ramo de olivo que tendió Putin, los ataques se habían intensificado de ambos lados,
para quedar en buena posición para la negociación, ¿verdad? Sí, esa es la estrategia de Kissinger. Sí, que vamos a hablar de correctamente, eso correctamente, que Kissinger, y vamos a dedicarle un buen tiempo a Kissinger a raíz de la muerte que se produjo. Nosotros que hablamos de geopolítica no podemos. No hay manera de no hablar de Kissinger. Entonces, se produce una reunión de la OTAN, en donde aparentemente no se aprovecha la oportunidad de seguir esas conversaciones y esas posibilidades de paz en Ucrania o de negociaciones en Ucrania. Y entonces lo que se hace es, número uno, afianzar la voluntad de seguir apoyando a Ucrania. Oigan, qué contrasentido de que en lugar de apoyar esa moción que Putin entendió factible, la OTAN se reúne y entonces, número uno, resuelve seguir apoyando a Ucrania, ¿verdad? Y fíjense los términos teóricos en los que se produce eso. Y segundo, analizar la seguridad de los países de los Balcanes occidentales. Los Balcanes occidentales que están frente al mar Adriático, en la península balcánica, la parte de los Balcanes occidentales. Y usted diría, bueno, no atendieron a Putin, no le hicieron caso y resolvieron seguir apoyando a Ucrania y ahora estamos enfocados en los países de los Balcanes occidentales. Pero resulta, y es mi punto de vista, de que las negociaciones están más cerca que nunca. Y lo que se está haciendo es asegurándose que esa negociación que pudiera favorecer a Rusia no se replique en los países, en los Balcanes, que tienen un origen, que tienen una etnia que también tiene un alto contenido de rusos, ¿verdad? De incidencia rusa. Prorrusos. Recuerda que nosotros hablamos aquí hace un par de semanas de aquella entrevista famosa de la BBC que dio el comandante del ejército de Ucrania. Sí. Fíjate que ahora hay otro reportaje de The Economist. Sí. Que fíjate, ¿de dónde son esos dos medios? Esos dos medios son ingleses. Son ingleses. Entonces, fíjate. A pesar de que la promoción, la opinión pública aparentemente está decidida en el apoyo de Ucrania, lo que está debajo es la preparación del escenario para esa negociación. El condicionamiento de la audiencia. Correcto. ¿Entiendes? Entonces hay dos, recuerda que hay opinión pública y opinión publicada. Exactamente. Que son cosas son diferentes. Son cosas diferentes. Que estamos viendo la publicada. Estamos viendo la opinión pública. Mientras la opinión pública va por un lado, diciendo mostrando todo ese apoyo, la opinión publicada ya está plantando la idea de que ahí va a venir una negociación. Así es. ¿Por qué? Pero primero tú tienes que crear las condiciones. Primero tú le vas diciendo, mira, pone primero el comandante de las Fuerzas Armadas o un comandante importante de las Fuerzas Armadas a decir que todo lo que dijo en esa entrevista, que los objetivos no se cumplieron, que la contraofensiva, que tienen para seguir, las limitaciones, que no hay municiones, que no es todo lo que puede ser una realidad del frente. Tú pones a ese por un lado a decir eso hace menos de un mes. Entonces ahora tú publicas diciendo Rusia está ganando la guerra. O sea, que van en línea las dos. Un medio como The Economist pero el otro fue la BBC, que no es menos de ahí. Y la BBC están hablando, por lo menos ahora parece que Rusia está ganando. Exacto. Y que ese artículo lo que está diciendo es que primero que es una guerra a largo plazo, porque es una guerra de defensa, y que ninguno de los dos ejércitos tiene la capacidad de expulsar completamente al otro. No hay manera. Y que a la larga, quien está mejor preparado para mantener esa guerra es Rusia. A pesar de que está perdiendo
Sí. 900 soldados diarios en ese conflicto. Entonces, que Rusia, dice el artículo de Economist, Rusia basó ya su economía en ese conflicto, en esa guerra. Está preparada para ese conflicto. Eso es lo que The Economist está diciendo, que a la larga Rusia tiene mayores posibilidades de continuar ese conflicto que Ucrania, y que las posibilidades de que ganen son mayores que la que ganen Ucrania y sus aliados. Entonces, en esa reunión de la OTAN que participó Zelensky, y que se está rumorando mucho y se está manejando mucho el tema de que pudieran pertenecer a la Unión Europea, está el tema de la inclusión de Ucrania en la Unión Europea. E incluso ese es el caramelo. Ese es el caramelo. Sí, acepten la negociación. Que ustedes pudieran participar de inmediato en la Unión Europea. Exacto, no, y eventualmente en la OTAN. Exacto. Y Rusia debe decir, bueno, yo no lo bloqueo en la Unión Europea. En la Unión Europea, sí. Tú tienes que lanzar los elementos de la negociación. Exacto. Para que se vea que alguien ganó y que alguien perdió. ¿Cuáles son los atractivos? Y cuáles son los atractivos, y que la negociación fue equitativa. Y que perdieron y ganaron. Pero la realidad es que los territorios ocupados al momento no van a devolverse. No hay manera. Eso no tiene vuelta atrás. Exactamente. Eso y cuando por eso era que muchos decían y también lo discutimos mucho aquí en su momento durante todo este tiempo, que decían que Rusia no estaba teniendo éxito en el frente de batalla porque no habían podido ocupar Ucrania. Sí. Y nosotros decíamos aquí es que el objetivo nunca fue ocupar Ucrania. Claro que no. Rusia lo que quería era construir una franja de seguridad en el Donbass. Poner tierra de por medio entre ellos y sus enemigos. Tierra y un mar, que es el mar de Azov. Solo hay que ver el mapa. Cuando uno ve el mapa, se da cuenta de qué es lo que se quiere. Así es. ¿Qué se quería? Poner una franja de tierra, unos 100 y tantos mil kilómetros cuadrados, y un mar entre los territorios rusos como zona de seguridad. Ya tienen a Bielorrusia en el norte, en el norte de Ucrania. O sea que tú tienes que poner tierra entre tus enemigos y tú. Claro, entre tus enemigos que están definidos por la OTAN. O sea, exacto. OTAN nace y se origina para enfrentar a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Nace, se origina y se expande. Y se expande contrario a los acuerdos. O sea, violando los acuerdos de expansión hacia el este. Aprovechan un momento de debilidad rusa. Sí. Cuando se desmembra la antigua Unión Soviética, y entonces los Estados Unidos impulsa un avance hacia el este. Sí, una cantidad de países increíble, porque decimos, bueno, que Rusia, hermano de la película, pero oye, violaste todos los acuerdos, pero imagínense a los que se arribó para la Guerra Fría. Imagínense si se crea una alianza de países para enfrentar a los Estados Unidos, y esa alianza entonces logra incluir a México para enfrentar a los Estados Unidos. ¿Qué van a hacer los Estados Unidos? Ocupar el norte de México. Correcto. Que es su franja de seguridad. Espérate, vamos a poner tierra de por medio para yo tener tiempo de reaccionar en cualquier escenario. Es lo mismo que está pasando. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que sucede Correcto. Es que la lógica de la narrativa de Occidente es occidental. Es occidental, así es. Y ese artículo también menciona que lo que Putin está argumentando para mantener la guerra en territorio ruso, a la población rusa, es que es una defensa contra la opresión occidental, contra la cultura occidental. Es Occidente contra nosotros. Sí. Ellos o nosotros. Lo que habíamos siempre dicho, el sentido de pertenencia. Claro. Con lo cual, si usted entrevista probablemente a cualquier ciudadano en Rusia, a 10 ciudadanos, probablemente la mayoría, 6, 7 o más, le van a decir que es justificada
que es un conflicto justificado. ¿Hasta qué punto Rusia pudiera permanecer en el tiempo con este conflicto? Eso es otra cosa. Porque ya sabemos que hay una población que está emigrando desde Rusia y lo está haciendo por Finlandia. Y que cerró su frontera. Que cerró su frontera, sí, precisamente por ese incremento de migración por la frontera de Finlandia, que cerró. Es decir, no es que esté del todo resuelto el problema de Rusia, porque tiene problemas. O sea, nadie puede mantener un conflicto en esta época mucho más allá de lo posible, ¿verdad? Entonces, pero de acuerdo al artículo, Rusia está en mejor condición y eso pudiera favorecer una salida negociada a ese conflicto. Sí, porque recuerda que Rusia montó su economía de guerra. Rusia está sancionado desde el año 2014. Sí. O sea, Rusia, la economía rusa tiene 9 años con sanciones. De hecho, Rusia es el país más sancionado del mundo a raíz del tema de Ucrania. ¿Y por qué el más sancionado del mundo? Porque ya tenía un paquete de sanciones impuestas. Sí, de antes. Hay que hacer una analogía. Irán, por ejemplo. Sí. Irán tiene muchísimas sanciones. Imagínense que mañana Irán decida atacar un tercer país y que la comunidad internacional... Más sanciones de ahí no va a tener. Le pone una batería nueva de sanciones. Entonces se convertiría probablemente en el país más sancionado del mundo, o Corea del Norte. Que Corea del Norte emprenda algún tipo de acción y la comunidad internacional decida imponer un paquete nuevo de sanciones. Nada. Eso, o Cuba. Tú logras la creación de unos países que tienen en común sanciones y que entre ellos entonces tratan de paliar esa situación como está sucediendo ahora. Resulta que, de acuerdo a informes, se está encontrando mucho material militar originado en Irán en la guerra de Ucrania. Los drones y equipamientos militares que se están encontrando son de origen iraní. Se fabricaron en Irán, porque Irán tiene esa industria de la guerra bastante desarrollada y son buenos haciendo drones, ¿verdad? Ahora, Irán comercia con Rusia. Rusia le vende aviones de alta gama a Irán y a Irán le vende los drones que son buenos en esa tecnología, ¿verdad? Entonces, tú estás logrando una alineación entre Rusia, Irán y Corea del Norte. Corea del Norte hace mucho que está tratando de negociar con Irán la tecnología nuclear, que Irán está mucho más desarrollada y que Corea del Norte no tiene esa tecnología. Pero tú estás creando un eje entre esos tres países y lo estás forzando a entre ellos negociar. Eso que tú señalas es lo que justifica en mayor medida la presencia o el interés de los Estados Unidos en el conflicto de Israel. Correcto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el temor? El temor es que se forme ese eje que tú estás hablando con Irán, porque eso sería otro polo con mucho mayor dificultad de control. Claro que porque por las características de los integrantes. Increíble. O sea, probablemente China, a los Estados Unidos le es más fácil entenderse con Rusia, por un lado, porque son países que tienen un componente de población occidental importante. Le es más fácil entenderse con Rusia que con China. Con China tienen terrenos comunes. O sea, el aspecto comercial hace que los países se entiendan, pero con Irán no hay nada de eso. No hay manera. O sea, con Irán, el fundamentalismo que hay ahí y la radicalización de la postura, que son países enemigos frontales. Yo creo que si Estados Unidos el último con quien Estados Unidos pactaría algo es con Irán. Claro, no. O sea,
Estados Unidos pacta primero con Corea del Norte, que de hecho ya lo hizo. Donald Trump. Llegó a la zona de meseta. Exactamente, llegó a la zona y se dio la mano con el líder supremo de Corea del Norte. Vamos a decir que Estados Unidos está combinado a buscar una salida al conflicto con Rusia, porque no hay posibilidad de hacerlo con Irán ni con China, porque probablemente China actúe como siempre lo ha hecho a favor de sus propios intereses, pero no se puede dar el lujo a Estados Unidos de crearse un contrincante con Rusia, un contrincante con China, un contrincante con Irán. Ni los europeos tampoco pueden hacerlo. No hay manera. Ya el Pentágono habló de las limitaciones de presupuesto. Lo dijo la semana pasada. Tú tienes también un tema con los europeos. Recuerda que la semana pasada hablamos de energía nuclear. Sí. ¿Quiénes son los productores de uranio más grandes del mundo? Son en Kazajstán. Sí. ¿Dónde está Kazajstán? Sí. ¿Quiénes son los que están cerca de Kazajstán? Sí, entonces, tú no puedes. Rusia, pero Irán está ahí está Turkmenistán y Uzbekistán al norte de Irán, pero son países que tienen afinidad por el Islam. Así es. Entonces, tú no puedes bajo ningún concepto permitir que son países pobres, son países con gobiernos dictatoriales, son países donde los Estados Unidos tienen muy poca o ninguna incidencia. Entonces, tú no puedes permitir que se te forme un bloque bajo ningún concepto con materiales estratégicos. Los abastecimientos de uranio, que es para donde va la energía de nuevo, va a regresar a la energía nuclear, están ahí y en África. O sea, en África, en la región de África, donde a los franceses lo están sacando a patadas. Níger, Mali, Burkina Faso, ahí es que están. Y ahí hay presencia rusa de Wagner. Sí. Entonces, hay que... Hay una presencia de la hija de Putin que está armando ayudas, cooperación para la defensa y la seguridad de esos países. Oye eso. La hija de Putin... Casi nada. Que está armando y haciendo acuerdos de cooperación para la seguridad de esos países. Es decir, que le están buscando la vuelta, como dicen aquí en República Dominicana, a esos países de África. Y no hay otra moneda de cambio que no sea esos materiales que son tan importantes. Exacto. Entonces, con los rusos va a haber que llegar a un entendimiento. Correcto. El efecto disruptivo que eso ha tenido en el mercado de energía tendrá consecuencias impredecibles. Ha traído a China como actor, pero el miedo en Occidente al avance chino por el control estratégico de la industria de las renovables que tienen los chinos. Bueno, que ese era otro aspecto que lo habíamos hablado, de que en esta semana se está dando la cumbre del COP28. El COP28 que viene también, pues, señores. Todo se liga, todo eso está conectado. Sí. Todo está conectado. Tú no puedes sentarte a hablar de energía con ese problema de Ucrania. No. Sin tener un horizonte cercano, porque de dónde, bueno, ya la semana pasada hablamos de las nucleares, resolvimos el problema de las nucleares. Bueno, vamos a volver a usar energía nuclear. Sí. Ya incluso hay financiamiento para comenzar a vender las bondades de la energía nuclear, que es lo más eficiente. O sea, todavía no hay nada más eficiente que eso en materia y más confiable. Entonces, tiene eso por un lado. Pero entonces, por el otro, se ha extendido la vida de los combustibles fósiles. Sí. Eso es... Sí, innegable. Eso es innegable. Sí. Es innegable en cuestiones de precio, Cuando se trata de un mundo convulsionado como está ahora, con problemas económicos, no se puede dar el lujo de enfocarse en el cambio hacia energías renovables solamente, ni en la descarbonización, a pesar de que la cumbre en los países, en la Unión, en los Emiratos Árabes, la cumbre en Dubái, del COP28, hubo un compromiso
que asumieron los países que asistieron, que por cierto, ni Biden ni Xi Jinping fueron. No. ¿Verdad? Ese no es el tema. No, pero en la cumbre se comprometen. ¿Por qué no fueron? Se comprometen a triplicar la energía renovable, la base de la energía renovable en su país. O sea, ese fue el compromiso que se asumió en el COP28. Triplicar la base de energía renovable. ¿Ustedes saben lo que implica eso? ¿Y cuál es la participación de China en ese compromiso de triplicar las energías renovables? Y se creó un fondo también, por unos 300 y tantos millones de dólares, para el cual la República Dominicana podrá acceder para mitigar algunos efectos del cambio climático. Pero tenemos que irnos a una pausa, Luis. Adelante. Vamos a seguir desarrollando este y otros temas cuando hablamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.